Hola, buenos días. Hoy es mi cumpleaños y como regalo les tengo una cápsula muy especial. ¿Se imaginan mirar al interior de un cerebro para hacer un rastreo? Lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos. Este es el protocolo de investigación que estuvimos realizando en esta semana en la Ciudad de México. Lo que estamos mirando son dos computadoras sincronizadas entre sí que están haciendo un trabajo muy especial. Por un lado, la de la izquierda está proyectando en la pared un video con imágenes de interpretación inconsciente. Cada 6-8 segundos aparecen estas imágenes en medio segundo, lo cual apenas le da la capacidad al cerebro de una persona de interpretarlo de forma inconsciente. Mientras esto está sucediendo, la otra computadora está supervisando la actividad neurológica de nuestro sujeto de estudio. Aquí podemos ver cómo es que esto se manifiesta. En rojo podemos ver los patrones con frecuencias muy altas, mientras que en azul totalmente ausencia de electricidad. Esto se está cronometrando y todo se está llevando a cabo con protocolos muy específicos. Ahora miremos el aparato que está haciendo el trabajo. Es una interfase electroencefalográfica digital que básicamente es como un electroencefalograma pero de una era digital. Es como la diferencia entre un radio y un Blu-ray. Miremoslo un poco de cerca. Miren, ahí se ve claramente cómo aparecen esas imágenes y el aparato es de la marca Emotiv. Aquí lo vamos a ver un poco con más brillo para ver cómo está colocado sus electrodos en la cabeza de nuestro sujeto de estudio. Su cabeza tiene que estar mojada, empapada en un agua con sales para poder conducir la electricidad. Mientras ella ve el video, estas imágenes, vamos a congelar una ahí en ese instante. No se ve por la claridad de la pantalla, pero básicamente está viendo esta imagen. Es una imagen de rastreo inconsciente. Tiene estos símbolos, tiene estas fórmulas que aparentemente no significan nada, pero previamente ella hizo una lectura de 32 tarjetas donde venían estos símbolos enlazados a este escenario psicológico, ¿sí? La voluntad. Ahorita justamente es la que está pasando enfrente de sus ojos. Continuamos. Mientras cada una de estas tarjetas va pasando y va presentándose en el video, yo voy registrando todo lo que está pasando adentro de él. Miremos más de cerca lo que está aconteciendo dentro de su cerebro. Miren, cuando viene una tarjeta y su cerebro se apaga o se enciende, eso a mí me da la interpretación de si es una persona hábil en ese escenario o no. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se enciende. Quiere decir que es totalmente racional respecto a ese escenario. Pero después vemos cómo queda totalmente apagado, lo cual significa que la siguiente tarjeta en realidad le provoca unas grandes lagunas neurológicas. Bueno, todos los resultados del proceso de investigación van a ser procesados mediante un software especial y comparados entre los diferentes individuos. De modo que la próxima semana veremos algunos de estos resultados y otras cosas muy interesantes. La próxima semana estaremos transmitiendo desde Santiago de Chile. Les compartiré algunos de los testimonios que resultaron de este protocolo de investigación. Les agradezco su atención. Buenas tardes.